La agenda económica, en primer término, vamos a enfocarnos, como venimos haciendo los últimos días, en un poquito del mundo y después vamos a los temas más importantes o más relevantes respecto a la economía argentina. En el mundo, ¿qué pasa? Bueno, Wall Street está en rojo. Hoy grandes bajas en las bolsas del mundo. Caen los bonos de Estados Unidos, suben la tasa de interés, caen las acciones y bueno, ¿y todo esto por qué? Bueno, tiene que ver con la cercanía de lo que llaman el tapering, ¿no? La reducción de las políticas monetarias activas por parte del Banco Central de Estados Unidos, más precisamente de la Fed. Hoy de las dádivas, digamos, que impulsó Juan Domingo Biden, ¿digo bien? No, esto tiene que ver más que nada con una cuestión financiera. Y es que el Banco Central de Estados Unidos estimula e inyecta dinero al sistema financiero todos los meses, compra 120.000 millones de dólares en hipotecas y bonos del Tesoro, y esto lo que hace es darle liquidez al sistema financiero, robustecerlo. Pero bueno, esto obviamente genera burbujas, genera un esquema, digamos, que no se puede sostener demasiado en el tiempo, ¿no? No tiene que ver directamente con la política fiscal de Estados Unidos, sino es más que nada una política monetaria, ¿no? Que surge a partir de, sobre todo de la pandemia, pero también esto surge a partir de la crisis del 2008-2009, donde empiezan estos programas cuantitativos que se llaman, donde, digamos, el Banco Central, o la Fed, genera estos estímulos a través de la compra de activos todos los meses, ¿no? Para robustecer el sistema financiero. Mira, te digo, la Fed compra 120.000 millones de dólares todos los meses en bonos del Tesoro e hipotecas. Pero bueno, ya, digamos, como se están alcanzando los resultados de empleo, lo que están vaticinando es que ya, este programa se va a empezar a reducir, ¿no? Y esto es lo que se llama el tapering, la reducción de los estímulos, de las compras de activos. En el día de hoy, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal y la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, tienen que exponer ante el Comité de Asuntos Bancarios en el Senado y probablemente van a dar algunas pistas de cómo va a seguir el tapering. Mientras tanto, hoy en día, digamos, todos los mercados financieros operaron a la baja, ¿no? Y acá hay una cuestión que no solamente, digamos, el mercado está esperando el tapering, sino también lo que se llama el tightening, que son términos en inglés, pero lo que quiere decir es el más endurecimiento de la política monetaria y subas en los intereses de corto plazo, que son las tasas de interés de referencia que utiliza el Banco Central de Estados Unidos y que eso a su vez se contagia a las otras tasas de interés de la economía, ¿no? Si se endurecen las tasas de interés de referencia, que son las que maneja el Banco Central de Estados Unidos, esto implicaría una suba de las tasas de interés de toda la economía, ¿no? Y generaría, digamos, tendría algunas consecuencias. Por esto es que los mercados hoy han reaccionado de manera negativa, ¿no? Y esto ha generado que la tasa de interés suba, la tasa implícita que a partir del rendimiento de los bonos, y los bonos de Estados Unidos bajen, ¿no? Vamos a ver en el futuro más novedades respecto a la política monetaria de Estados Unidos. Lo que hay que seguir son dos datos, básicamente. Uno es el desempleo y la otra es la inflación de Estados Unidos, ¿no? Hoy el desempleo en Estados Unidos está en el 5,2%. Es el desempleo que había en agosto. Bueno, antes de la pandemia, el desempleo estaba en 3,5%, ¿no? Es probable que, la Fed siga con los estímulos hasta que la tasa de desempleo caiga a niveles prepandémicos, ¿no? No falta demasiado. Pero por el otro lado también tiene que estar mirando a la inflación, porque si la Fed estimula demasiado con políticas monetarias y emite demasiado, esto genera, pone presión en los precios, ¿no? Y digamos que la inflación en Estados Unidos tuvo una suba importante. En agosto era del 5,3% interanual. Vamos a ver qué pasa este mes, ¿no? Pero, digamos, sí, acá hay una discusión interesante. Digamos, si la inflación es una cuestión temporal o es una cuestión permanente en Estados Unidos. Lo que dice Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, dice, mirá, lo que sucede con la inflación es que se han generado cuellos de botella en la economía por la cuestión de la pandemia, que la demanda reaccionó más rápido que la oferta después de la pandemia, las fábricas no se pudieron poner a punto con todo
toda la demanda que había y han generado cuellos de botella en la economía, lo que generó, digamos, saltos de la inflación en meses puntuales, pero esto ya se va a normalizar. Por el otro lado tenés otra teoría que te dice, guarda que la emisión constante de dinero en Estados Unidos está generando realmente una inflación más importante, que no va a ser temporal. Entonces, bueno, dependiendo de los datos que sigan de inflación los próximos meses, probablemente va a ser como va a ayudar a determinar a la Fed si va a reducir los estímulos antes o después. Lo cierto es que ya se espera que para comienzos del año que viene, probablemente, ya se empiece con el tapering, ¿no? Entonces, esto obviamente que pone, digamos, a los mercados en una situación de incertidumbre. Bueno, obviamente que esto, nosotros, digamos, la Argentina está fuera del mundo, pero no podemos dejar de decirlo. Hace, digamos, 3 ruedas, o sea, las ruedas se les llama a los días de operación en la bolsa, hace 3 días, digamos, que los bonos argentinos vienen cayendo de manera espectacular y ya alcanzan un riesgo país en torno a los 1.636 puntos básicos, y es el máximo nivel de riesgo país que tenemos desde marzo, ¿no? Obviamente, si todo el mundo en términos financieros está mal, las bolsas están para abajo, las acciones están para abajo, bueno, Argentina ni hablar, que es un país que está totalmente solitario en términos de inversiones y de mercados internacionales. Juanmi, discúlpame, por favor, ¿serías tan amable de comentarles a nuestros oyentes qué implica el riesgo país? ¿Qué es el riesgo país? Sí, a ver, dicho en palabras sencillas, el riesgo país, digamos, implica justamente la desconfianza, el riesgo que para los inversores representa comprar un bono argentino. Porque mientras más alto el riesgo país, lo que te está diciendo es que los inversores desconfían más de que Argentina va a poder cumplir con sus compromisos de deuda, ¿no? Técnicamente, que ese riesgo país es la diferencia de tasa de interés que paga Argentina por sobre los bonos libres de riesgo, que son los bonos de Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente lo que es en términos simples, ¿qué quiere decir cuando sube riesgo país? Lo que te dice es que los inversores, digamos, tienen gran desconfianza de que Argentina sea incapaz de cumplir con sus compromisos de deuda, ¿no? Entonces, cuando el riesgo país se encuentra por encima de los 600, 700 puntos, básicamente te dice que está fuera del mercado, ¿no? Porque lo que implicaría que Argentina, para emitir nueva deuda, tendría que pagar muchos intereses y eso lo hace inviable, digamos, ¿no? Cualquier país que tenga riesgo país por encima de los 600, 700 puntos básicos ya está fuera del mercado, ¿no? No le conviene emitir deuda porque tendría que pagar tantos intereses que no podría comprometerse a eso. Fíjense que, como decía recién, Argentina está en un riesgo país, como dijimos, en los 1.636 puntos básicos, o sea, está muy por encima, está fuera del mundo. Pero básicamente el riesgo país es una consecuencia de la baja del precio de los bonos argentinos. Eso hace que suba la tasa de interés si Argentina quisiera emitir nuevos bonos, y lo que hace es, dejar fuera del mercado, ¿no? Como los acreedores, los inversores piensan que Argentina es incapaz de hacer de cumplir sus compromisos de deuda, el riesgo país sube, digamos, es una consecuencia del mercado. No sé si se entendió, es una cuestión bastante técnica, pero para que se entienda qué sucede cuando sube riesgo país y qué quiere decir. Por otro lado, los países que, digamos, que son bien vistos por los inversores, que hacen, que cumplen al día, tienen riesgo país bajos, ¿no? Tienen barato costo de financiamiento, pueden acceder al financiamiento de manera muy baja, ¿no? Pagando poco interés. Pero espero que se haya entendido. Por el otro lado, el Financial Times, este diario británico, fue bastante duro con Argentina, con el gobierno y respecto a la economía, ¿no? Lo que advierte este diario británico es que si el gobierno argentino no actúa rápidamente para enfrentar las penurias económicas que sufre el país, se avecina una crisis económica en lo pronto, seguida de una victoria de la oposición en las presidenciales del 2023. Esto es lo que dice el diario británico, y dice que, hay muchas definiciones interesantes, a ver, que no son
digamos, más que las que nosotros mencionamos a diario. Dice que la inversión del sector privado es esencial para sacar a la economía de la recesión. Dice que hay que frenar el gasto público para reducir la tasa de inflación de las más altas del mundo y que es necesario que el gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo antes posible para reprogramar la deuda y volver a los mercados de capitales. Lo cierto es que este diario británico ve que dado la derrota en las elecciones primarias, en las PASO, del oficialismo, del gobierno, dice que no ve, digamos, en el corto plazo que ninguna de estas medidas se vaya a llevar a cabo. Y por el contrario, lo que ve es que a corto plazo van a haber medidas para impulsar el gasto público, impulsar el déficit y que hagan ganar a los peronistas en las elecciones legislativas. Lo que sí dice es que apenas se realicen las elecciones de noviembre, el gobierno tendría que en el corto plazo actuar rápidamente para restaurar la confianza de las empresas. Cosa que vemos difícil, pero digamos, lo que ve el mundo es lo mismo que nosotros mencionamos todos los días aquí, ¿no? Digamos, no es ni más ni menos que lo que nosotros comentamos respecto a la agenda del gobierno, los problemas económicos, cómo se resuelven y sobre todo la incertidumbre que tenemos en el mediano corto plazo, ¿no? Bueno, por el otro lado vamos a hablar del dólar que, volvió a subir y está en los valores máximos del año, ¿no? La brecha con el tipo de cambio oficial está en el 89% y hoy el dólar blue llegó a 187 pesos. Así que, esto, a ver, es consecuencia de la emisión descontrolada de los últimos meses, ¿no? En los últimos 3 meses el Banco Central imprimió 630 mil millones de pesos para financiar al Tesoro. Y hay una cosita que es muy interesante. El déficit hasta agosto, el déficit primario del Estado Nacional hasta agosto era del 1% del PBI. Guzmán dice que el déficit para diciembre de este año va a ser del 4% del PBI, el déficit primario. Esto implicaría que en estos últimos meses, digamos, el déficit va a crecer por 1,2 billones de pesos hasta fin de año. O sea, que va a ser una cantidad de dinero que se va a emitir impresionante y que esto obviamente va a poner presión a los precios, al dólar, y vamos a ver cómo termina esto. Y hablando de la emisión monetaria y de los efectos en los precios, justamente algo que habíamos adelantado a comienzos del día, es que, parece ser que hay funcionarios del gobierno que están admitiendo que la inflación de este mes va a rondar el 3%. ¿Por qué? Porque hay aumentos en la medicina prepaga, el aumento de las empleadas domésticas, en los textiles, por cambio de temporada, en los alimentos, que volvieron a tomar impulso, y se está alejando, digamos, del 2,5 que había dado en agosto, ¿no? Ahora, lo que mencionábamos justamente al comienzo del programa. Guzmán planteó hace 2 semanas en la presentación del presupuesto 2022, lo que está anticipando es que para diciembre de este año la inflación estaría rondando el 45%. O sea, la inflación de este año estaría en el 45,1%. Bueno, ahora, para llegar al número que Guzmán dice en el presupuesto, la inflación promedio mensual desde septiembre a diciembre tendría que ser más o menos del 2,3% mensual. Y ya lo que estamos viendo es que las proyecciones privadas, de consultoras privadas para septiembre arrojan una inflación en torno al 2,8. Gente del gobierno está diciendo que la inflación para septiembre va a estar cercana al 3%. Por lo tanto, a ver, Guzmán ya no es que le está pifiando a los objetivos o a las proyecciones de diciembre del año que viene, le está pifiando a las proyecciones para diciembre de este año, ¿no? O sea, probablemente no va a llegar al 45% de inflación anual, y la inflación anual va a estar más cerca del 50%, ¿no? Por otro lado tenemos algunas
Hoy hay una cuestión interesante que la mencionábamos ayer, pero hay que estar muy atento porque es muy importante esta noticia, donde el gobierno hoy salió a colocar 185.000 millones de pesos de deuda. Vamos a ver cuáles son los resultados, creo que cerraba hoy a las 3 de la tarde, en un ratito más se van a publicar, pero hay que ver cuánto de la deuda que salió a buscar el gobierno se logra colocar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, también te marca un poco la pauta de cuál va a ser la emisión futura. Si el gobierno no logra colocar toda la deuda que sale a buscar, no sale a recaudar mediante la deuda todo el dinero que sale a buscar, bueno, va a haber una parte que va a tener que emitir, ¿no? Digamos, el presupuesto de este año estaba planteado de la siguiente manera: 60% del déficit se financiaba con emisión monetaria, 40% con deuda. Bueno, ahora, si el gobierno no logra colocar toda la deuda que sale a buscar, se va más del 60% del déficit, va a ser emisión monetaria, ¿no? Entonces hay que estar atentos a esto porque es muy importante. Bueno, también el INDEC publicó la encuesta de supermercados y autoservicios mayoristas del mes de julio. Para hacerla corta, en términos reales, lo que dice que en el mes de julio las ventas de supermercados crecieron 4,2% respecto a julio del 2020. Y en cuanto a los autoservicios mayoristas, las ventas totales crecieron 7,9% respecto a julio del 2020. Así que, bueno, esas son las noticias. Después hay otra cuestión ayer muy curioso. El Banco Central ayer logró comprar dólares. ¿Cuánto logró comprar? 10 millones de dólares, ¿no? Una lágrima total. Bueno, están bastante preocupados. Por lo menos hace 4 o 5 días que el Banco Central no está vendiendo dólares. Pero acá está justamente la contracara. No vende dólares. ¿Qué charlábamos recién, Silvio, cuando en el corte? Bueno, que faltan insumos para la industria. O sea, el hecho de que el Banco Central no esté vendiendo dólares quiere decir que no hay dólares para importar componentes. Fíjate vos, hoy las bodegas tienen un gran problema porque faltan 40 millones de botellas de vino para las bodegas. Hay faltante de elementos esenciales como son las botellas para el vino, ¿no? Entonces, a ver, esta cuestión de cuidar las reservas porque no hay y no vender dólares también se traduce en como decimos siempre, en un cepo al crecimiento, ¿no? Porque no se puede importar componentes que la industria, que la producción, que el agro necesita para llevar a cabo sus actividades. Entonces, si no hay dólares para importar, tampoco va a haber recuperación económica, ¿no? Y eso es importante destacarlo y es importante seguirlo. Se comenta que en las reservas netas, o sea, las reservas de libre disponibilidad que tendría el gobierno ya, habrían más o menos 3.000 millones de dólares, según algunas estimaciones, lo que es nada, ¿no? Para la cantidad de dinero o la cantidad de divisas que se necesitan para poder importar normalmente, ni hablar para sostener el tipo de cambio, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede dentro de lo pronto. El Banco Central que dice que bueno, que va a esperar hasta diciembre para recomponer reservas, porque en diciembre se empieza a liquidar la cosecha fina. Bueno, vamos a ver. La verdad que va a ser difícil que puedan comprar 7.000 millones de dólares como compraron este año. Así que veremos qué sucede. Bueno, esto ha sido más o menos las noticias económicas del día, la agenda económica, Silvio. Bien, perfecto. Dicho esto, cerramos entonces el resumen del día de hoy y a posteriori le damos paso a la tanda correspondiente y después venimos con mucho más de la cocina de las